una pestaña. Bueno, estamos aquí, metodología. Estamos en estas, teoría curricular y elaboración de programas. Hemos visto uno de los múltiples modelos que existen de la planeación o de la, digamos, de la teoría curricular. Nos hemos centrado en el modelo de Tyler, ¿no? En los que hemos explorado por acá. Ya hicimos la presentación, en fin, un poquito hablamos de él. Aquí ya van a encontrar también los materiales. Aquí los van a ver. Hay una presentación. Ustedes le pinchan ahí y les va a salir a ver, compartir esta pestaña. Les va a aparecer esta, que pues digamos es la presentación acerca de Ralph Tyler, ¿no? Ya ustedes aquí la pueden ver. En fin, esto aparece pues en nuestras lecturas, etcétera. A ver, bueno, ya los voy a dejar de compartir esta. Bueno, ven esta presentación. Y luego está este texto de Arnaz, que es hasta donde hemos llegado nosotros, ¿no? Maestro, dejo de compartir su pantalla. Muchas gracias. A ver, muchas gracias. Es que esto luego, como compartir la pantalla y ya, bueno, la emergente, haber puesto ahí. Bueno, y entonces ahora ustedes lo ven, ¿no? Estamos en la unidad B, bueno, en la, digamos, la actividad gamma de nuestra primera unidad, que es la idea de la carta descriptiva, que aparece esbozada en el capítulo 2 de José Arnaz, la planeación curricular, ¿no? Que es un texto que, digamos, pues hay que empezar a leer y todo, y bueno, ahora me encargaré yo de exponer algunas cosas, y a partir de ahí había yo puesto una tarea que en realidad no tiene ninguna racionalidad, ¿no? Que es justamente esta, hacer una carta descriptiva, porque como bien por ahí puso Valeria en el chat, bueno, no hay una rúbrica, no. Además de eso, también, si leyeron el textito de Arnaz, se van a dar cuenta que la carta descriptiva justamente es la síntesis total de un plan de estudios, con cursos, con materia, ¿no? Con objetivos, etcétera. Es decir, es el producto final del desarrollo curricular. Es un documento, ahora les voy a presentar un ejemplo de cómo es una carta descriptiva, algunos de los elementos que debe tener, etcétera, pero es el producto final de todo el desarrollo curricular. Y recuerden, una de las cosas que habíamos establecido con Tyler es que el currículum debe responder a objetivos. Bueno, ¿qué clase de objetivos en modificaciones de conducta observables queremos incidir? ¿No? Bueno, ese es el modelo de Tyler. Hay otros modelos, está el modelo por competencias, etcétera. Lo voy a platicar un poco más adelante. Pero de todas maneras, esta tarea, entonces, omítanla por ahora, ¿no? Y simplemente concentrémonos en la lectura del capítulo 2 de este texto de Arnaz, que de cierta manera, ¿no? Como ahora lo vamos a ver, pues nos presenta una especie de metodología para llevar a cabo justamente ese proceso del desarrollo curricular. Cómo hacer un currículum, ¿no? Ya lo hemos visto, cómo elaborar programas, cómo hacer actividades didácticas, cómo establecer secuencias de aprendizaje y, por último, elaborar cartas descriptivas de nuestros cursos. Entonces, por ahora, permítanme solo hacerles esta presentación. ¿Qué les parece? De Arnaz. Ustedes ya la tienen también aquí. Le pueden dar ahí. Les va a aparecer, a ver, compartir en su lugar. Les va a aparecer, pues, esta, ¿no? Que es nuestra presentación de hoy. Entonces, bueno, ya ahí la pueden ver. Voy a dejar de compartir esta. Ver pestaña de Meet. Bueno, a ver, dejar de compartir. Y vuelvo a compartir, ¿no? Entonces, bueno, déjenme les presento eso y luego vemos si quieren lo que sigue con las siguientes tareas, etcétera.
algunas de las actividades que tendremos que realizar, pero particularmente ya en nuestra segunda unidad, que habla acerca de las propuestas metodológicas, ¿no? Pues bueno, pues aquí la ven, ya por fin he logrado armarlo de mejor manera. Actividades, igual, no son muchas actividades. Ustedes lo pueden ver, en realidad las lecturas son artículos, ¿no? Son capítulos de libro, básicamente orientados hacia la práctica, ¿no? Como una especie de guías, ¿no? Un poco aquí, de lo que tenemos que hacer, pero aparecerá justamente, digamos así, digamos, ¿no? Hay varias cosas que hay que hacer, pero esto es como la unidad más práctica, que digamos, ¿no? Porque aquí vamos a tener que hacer programas analíticos, eh, cómo hacer un buen programa, etcétera, y cómo hacer secuencias dinámicas. Ahora, en la unidad 3 viene como una cuestión, incluso si ustedes lo quieren ver como más teórica, enfocada básicamente a la docencia, y que tiene que ver justamente con crear situaciones didácticas. ¿Cómo es posible crear esas situaciones didácticas? Y bueno, está este matemático y pedagogo, Paul Brousseau, que pues nos da una especie de guía, ¿no? Sobre cómo elaborar esas técnicas, ¿no? Son algunas clases como de tips, ¿no? Acerca de cómo crear esas situaciones didácticas de aprendizaje. En su caso, que bueno, es de matemáticas, ha hecho que digamos, mucha gente aprenda matemáticas, ¿no? Y después de eso, que está centrado, digamos, en una cuestión meramente docente, no de planeación, sino docente, vamos a ver justamente cómo se ligan esos dos niveles, el de la docencia y planear tus clases, ¿no? Planear el currículum. Entonces veremos este texto de Díaz Barriga, en fin, y concluiremos con, pues, un texto de un pedagogo continuador, curiosamente, de la línea cognitivista de Jean Piaget, que es Aebli, y que parece que ha tenido buenos resultados, ¿no? A la hora de enseñar, sobre todo en el nivel medio. Entonces vamos a leer este texto, 12 formas básicas de enseñar, y pues vamos a tratar de hacer algunos ejemplos, en fin, ¿no? Aquí ya tendré que idearme algunas cosas, y al final, digamos, para exponer, y al final, un ensayo acerca de, bueno, la docencia, ¿no? La docencia filosófica, basada en programas y en currículums oficiales, ¿no? ¿Cómo debe ser la docencia en filosofía? Ya vimos, digamos, ciertas construcciones de situaciones de aprendizaje que parece que son efectivas. También hemos visto la correlación que debe haber entre docentes y programas, es decir, entre lo que se nos pide en términos sociales, institucionales, administrativos, etcétera, y lo que reclama la práctica en el salón de clases, ¿no? O el método de enseñanza-aprendizaje, etcétera. Son los dos niveles en los que se mueve el docente. Eso ya lo habíamos visto con Tyler, ¿no? De pronto el docente también se tiene que mover en el nivel institucional social, en el nivel de los especialistas, pero también en el nivel de los estudiantes. El profesor juega esos tres papeles, el docente, o profesor, profesora, ¿no? Entonces, bueno, ahí traté de darles este textito como una especie igual, ¿no? Como tips que nos pueden servir. Es un texto realmente muy bueno. Es muy práctico, a eso voy, ¿no? Entonces nos da muchos tips. Y bueno, ya hacia el final, pues plantear simplemente cómo un poco mostrar una introducción, qué serían las humanidades digitales en el contexto de la filosofía particularmente y algunas estrategias para su docencia. Digamos, estar familiarizados con los ambientes virtuales de aprendizaje. Que bueno, digamos, tal vez lo que nos proponía nuestro querido Dussault
o Brousseau, perdón, Brousseau, pues era en un aula, se daban otra clase de interacciones sociales, etcétera, y pues bueno, cómo construimos situaciones didácticas, pero ahora en el medio digital, que pues es todo un reto, ¿no? Lo hemos vivido ahora, y que también pues va a ser bastante bueno para nuestros, en términos profesionales, ¿no? Saber utilizar plataformas, etcétera, ¿no? Medios de contacto, en fin, buscadores, metabuscadores, ya vamos a ver ahí de qué se trata ese mundo de las humanidades digitales. Entonces aquí les pido solo un poquito de paciencia para que pueda yo armar de mejor forma esto, pensando en si se logra concretar, en esta semana sale, ¿no? Ya, si me dicen que no, pues ya ni modo, si se logra concretar esta conferencia. Entonces, bueno, les voy a dejar ya, perdón, de compartir esta pantalla y ahora les voy a compartir mi presentación. ¿Qué tal? ¿Leyeron ustedes por ahí el textito de Arnaz, de José Arnaz? Es un texto que sale en la década de los 90, justamente enfocado hacia esta cosa que nosotros podríamos decir investigación educativa, esta rama de la pedagogía, sobre todo centrada en la cuestión de currículum, ¿no? Fíjense, venimos de la pedagogía como una disciplina general, pasamos a el modelo de investigación educativa, ¿no? Ese es el área, la investigación educativa, y nos centramos hacia el final, entonces, en el modelo curricular. Así vamos, ¿no? Si tenemos que hacer como una especie de árbol de Porfirio, ¿no? Del concepto más extenso al menos extenso, ¿no? Entonces, en ese sentido sería, y bueno, justamente nos presenta una especie de modelo, el propio Arnaz, basado en el modelo propuesto por Tyler, ¿no? Una propuesta, perdón, de elaboración de currículum basada en el modelo de Tyler, es decir, basado por objetivos, ¿no? Recordar que hay muchas otras maneras, está por competencias, ¿no? Está, además, por objetivos, está por metas, en fin, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver el de objetivos y vamos a ver de qué se trata. No sé si ya lo pudieron ustedes leer ese textito. Todavía no. Bueno, pues les voy a presentar entonces aquí en mi pantalla. No, cancelar. Tiene que ser toda la pantalla, ¿verdad? No, una ventana. Una ventana. Ok. Bueno. Tareas para la planeación curricular es el título del segundo capítulo de este texto que les he sugerido para trabajar ahora. Y bueno, como su nombre lo indica, pues nos va a dar una serie de pasos para desarrollar esta planeación curricular, que digamos será la meta hacia la que tendríamos que llegar en el desarrollo de un currículum, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, díganme si se alcanza a ver bien, ¿no? Si no se ve muy pequeña la letra, en fin, porque si tengo que hacerla más grande, en fin. Bueno, entonces, digamos, aquí el modelo que utiliza el propio Arnaz para la caracterización del currículum es un modelo con un enfoque tecnológico y sistémico, ¿no? Es decir, es una especie de plan que norma y conduce de forma explícita un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje. Pero este proceso está institucionalizado. Ustedes recordarán que la institucionalización de la educación tiene realmente poco tiempo, ¿no? Digámoslo así. Esta idea de una planeación educativa, ¿no? Estas cuestiones de la escuela pública, etcétera, pues provienen de la Ilustración, el desarrollo de la instrucción, ¿no? Entonces, ahí ustedes noten ese aspecto, ¿no? Que es bastante interesante. Arnaz, entonces, va a tener ese doble enfoque, ¿no? Un enfoque en el que es importante tomar en cuenta tanto el punto de vista de la disciplina, pero también el punto de vista
institucional. Entonces, el currículum va a significar un conjunto de categorías, de conceptos, de tesis, pero particularmente de normas que van a permitir estructurar la forma en la que vamos a desarrollar el proceso educativo. Bueno, ahí escribí todo mal. Las actividades educativas, tendría que decir, ¿no? En la última línea. Entonces, el currículum es eso. Es una serie de categorías, de conceptos, de proposiciones, pero particularmente de normas, de reglas, que van a determinar la pauta de actuar en el proceso educativo. Nos van a decir cuáles son las actividades educativas que tenemos que realizar. Eso es el currículum. Entonces, es importante tenerlo presente. Además, este currículum presenta 4 fases, ¿no? Distintas, digamos, en su desarrollo. Aquí ustedes pueden ver una imagen, ¿no? En la que aparece el proceso de elaboración del currículum, ¿no? En el que en un primer momento aparece lo que ya Tyler nos había señalado como un punto fundamental, que es justamente la formulación de los objetivos o de los propósitos de ese currículum. Es decir, dar una descripción global de qué aprendizajes se van a producir al terminar algún proceso concreto de enseñanza y de aprendizaje. ¿Para qué? ¿No? ¿Y qué queremos obtener? Y recuerden, aquí Tyler nos daba algunas vías para obtener estos objetivos, ¿no? Aquí el propio Arnaz nos va a dar algunas otras sugerencias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestros objetivos, porque estos objetivos nos van a permitir, en primer lugar, definir y justificar pues la guía o el rumbo hacia el cual vamos a dirigir nuestras actividades de aprendizaje y enseñanza. Si no tengo claro los objetivos, o sea, ¿qué es lo que quiero yo? ¿A dónde quiero yo llegar? ¿Qué aprendizajes deben ustedes tener una vez que hayan atravesado mi materia? Pues entonces no tiene sentido que yo les dé todas estas cosas, porque nunca van a saber hacia cuáles son el eje vertebral de todas las actividades que vamos a desarrollar a lo largo del semestre. Entonces, primero tenemos que elaborar un currículo, tenemos que fijarnos un objetivo curricular. Puede ser en todo un plan de estudios, como el de una licenciatura en filosofía o como en una área de conocimiento en una preparatoria, humanidades, ciencias sociales, ciencias físicas, etcétera, ¿no? O puede ser una materia, puede ser un curso, puede ser solo digamos, una sola unidad curricular, no toda la malla curricular, sino solo una, ¿no? Sin embargo, nosotros lo vamos a ver a nivel macro, a nivel de malla curricular. Ya nos centraremos después a niveles, digamos, más específicos en los cursos, ¿no? En los que este mismo programa sobre la elaboración de los planes de estudio, pues aparece, ¿no? Perdón, de las elaboraciones de currículum aparece. Entonces, lo primero que hay que hacer es elaborar un objetivo. Después, y este es un proceso aún más arduo, tenemos que elaborar un plan de estudios a seguir, ¿no? Es decir, toda una secuencia que se tiene que elaborar para llegar a concretar esos objetivos. Y como bien lo dice Tyler, después de eso, tenemos que diseñar una estrategia que nos permite evaluar si los objetivos que nos propusimos y la malla curricular, el resultado de la malla curricular, que en este caso son los egresados o los que aprueban el curso,
cumplen o no cumplen con ese objetivo. Ojo, pero no nada más voy a evaluar a los estudiantes, ¿no? No, es que ellos no lo cumplieron. También puedo evaluar yo mi propio plan curricular. Es que mis actividades simplemente no fueron las idóneas. Yo quería que ustedes aprendieran a recitar poesía y pues yo en lugar de eso les puse pura música de salsa, por decir algo, ¿no? O entonces, ¿qué fue lo que falló? Y para eso tengo que diseñar estas estrategias de evaluación, que tienen que tener ese doble perfil, ¿no? Ver en dónde está la falla, o dónde, no quiero decir falla, la necesidad, ¿no? Que hay que cubrir. Y por último, elaborar las guías descriptivas, perdón, las cartas descriptivas, que no son otra cosa sino la síntesis de objetivos, programas y evaluaciones. Entonces, pues sí, cuando llega el profesor y les enseña su planeación, ¿no? Tiene aquí su plan, aquí está el programa, ¿no? Aquí vienen las secuencias, etcétera, bueno, la presentación, en fin, todo lo que ustedes ya tienen arriba en Educate, pero que ahora, digamos, lo podemos ver así. Esto sería nuestra... Aquí vienen los objetivos, ¿no? El propósito de la materia, bueno, las unidades, las secuencias que vas a llevar a cabo, etcétera. Y me dices de qué se trata, de qué vas a aprender, y de cómo te vamos a calificar, etcétera, ¿no? Estas cartas descriptivas no son tan amplias como esto, ¿eh? Este es un programa. La carta descriptiva es algo muy sintético, debe ser solo una hoja, o un poquito más, ¿no? Pero debe ser algo muy, muy sintético. Entonces, digamos que ahí ya podemos ver cómo también no había racionalidad en mi tarea, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una carta descriptiva si es el resultado de todo esto? Es el resultado de haber elaborado objetivos claros, tener un plan de estudios y diseñar una evaluación. Pues si yo no tengo eso, va a ser muy difícil que pueda sacar una carta descriptiva de forma adecuada. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos estos objetivos curriculares? Bueno, en primer lugar, deben ser concebidos y formulados, es decir, escritos, ¿no? Como una descripción explícita de los resultados generales que vamos a obtener una vez que hayamos atravesado este proceso educativo. Es una descripción. En el objetivo yo voy a describir un resultado. Al terminar este curso, el estudiante será capaz de, yo describo, ¿no? Estará en condiciones para leer en público, hacer una presentación, darnos una síntesis filosófica, hacer una monografía sobre un autor, etcétera, ¿no? Pero estos objetivos no son algo arbitrario. Tenemos que sacarlos de lo que la institución, la escuela, la universidad, el colegio, la primaria, etcétera, nos exige, nos pide, considera que es algo valioso. Y también los que vemos que son necesarios en términos sociales. A lo mejor la institución considera valiosísimo que aprendamos griego y latín. Pues es valiosísimo, ¿no? Entonces vamos a meter griego. Sí, pero las necesidades sociales tal vez no lo consideren tan valioso. O al revés, ¿eh? Puede que haya necesidades sociales que sean muy imperantes que nosotros no estemos dispuestos a aceptar, ¿no? Pero tenemos que mediar entre esos dos, porque estamos metidos en eso. O sea, ¿qué es lo que pide la Universidad Autónoma de Chiapas de los profesores de filosofía?
de los que egresan de la carrera de filosofía. Porque les van a dar un título universitario, como los abogados. Va a valer lo mismo en el mundo profesional. Lo mismo, ¿eh? Igual que el del arquitecto. Lo mismo vale. Sí, pero nuestro mercado laboral es diferente, pero les van a dar una autorización de que ustedes son profesionales. Pueden vivir de sus saberes. Entonces, la institución no te va a dar un papel hacia cualquiera, ¿ah? Digo, ya está muy quemada, pero pues, tiene que tener un prestigio, ¿no? Entonces, ¿qué considera la universidad que sus profesionistas deben de tener? Que sepan inglés, que vayan a congresos, a ver, ¿qué? Que les guste la investigación. Y por otra parte también, ¿cuáles son las necesidades que vemos en el medio social? ¿Necesitamos investigadores SNI 50,000? Pues tal vez no, porque pues, es mi perspectiva, ¿no? Estos investigadores filosóficos así de que publican artículos hiper mega especializados, pues veamos nuestro contexto social. Pues ese filósofo nadie le va a hacer caso aquí en Chiapas, ¿no? ¿Qué necesitamos formar aquí en Chiapas? Esa clase de investigadores, así digo, no es que esté mal, hay que formarlos. Pero las necesidades sociales también nos dicen, oye, pero necesitamos buenos profesores, con una calidad, pero buena, que manejen 2, 3 idiomas, que tengan una cultura filosófica vasta, ¿no? Que siempre estén aprendiendo, que tengan materiales didácticos. Eso es, la sociedad requiere esos profesores. De ahí los vamos a obtener. Y justamente en esa búsqueda tenemos que precisar cuáles son las necesidades o sociales o institucionales que se van a satisfacer. ¿Para qué le das lógica a todos tus estudiantes ahorita y así? Pues no sirve de nada. Oye, ¿cómo no va a servir de nada? Mira, una persona que sabe su pensamiento expresarlo de forma adecuada, correcta y tal, pues es alguien muy útil en términos sociales. Alguien que sabe analizar el discurso, alguien que sabe planear clases, que sabe hacer estas cuestiones metodológicas, pues es verdaderamente benéfico, ¿no? Cubre una necesidad social. Entonces, ahí decir eso, ¿no? Tenemos que precisar, ¿no? ¿Por qué queremos formarlos de esta forma? De esta manera, perdón. Porque estas necesidades son las que se están tratando de atender. Entonces, aquí, fíjense, tenemos que hacer un gran trabajo de diagnóstico. ¿Cómo voy a saber las cosas que se necesitan en mi entorno? Pues recurro a los expertos, ¿no? A los análisis sociales y los propios estudiantes, ustedes mismos. Pues, ¿qué es lo que ustedes van a salir, igual que yo salí, con un título de filósofas? ¿Qué es lo que esperan de él? ¿Qué es lo que quieren de él? ¿Qué necesidad van en el mercado de las profesiones, no? Esa es una parte importantísima para determinar estos objetivos. Luego, por otra, también está el caracterizar al estudiante, perdón por la palabra, suena muy feo, estudiante insumo, ¿no? Nuestro estudiante de ingreso, el perfil de ingreso. Caracterizar al estudiante, ¿no? O más o menos darle cierta indicación del tipo de actitud, aptitud o habilidad que es deseable que posea. A ver, ¿te vas a meter a estudiar filosofía? No, pues sí, ¿te gusta leer? Me da hueva, me duermo, entonces no te metas. Porque la carrera es todo leer. Y eso te lo dice tu plan de estudios, ¿no? El estudiante tiene que tener tal y tal y tal cosa, ¿no?
Pues aquí, yo les pongo un caso, ¿no? De un especie, es un ejemplo de esta caracterización de estudiante insumo. No me gusta la palabra, pero bueno, por ejemplo, ¿no? El estudiante de este curso, pienso en filosofía antigua, deberá tener disposición para las lecturas de fuentes antiguas, así como manejo medio de la lengua griega. Eso es deseable, ¿no? Que ustedes lo tengan. Y luego, además de eso, pues obviamente, ¿cómo voy a medir el objetivo? Elaborando un perfil de egreso. A ver, ahora que ustedes salgan de mi curso de filosofía griega, o en este caso que yo les pongo aquí imaginario, en mi curso de medicina pública, ¿cómo salimos? ¿No? Bueno, el egresado o la egresada de este curso va a ser capaz de aplicar aquí la elaboración del perfil de egreso tiene que ser práctica. ¿Qué es lo que van a saber hacer? No que saben, no que aprendieron en la escuela, sino qué van a hacer con lo que aprendieron en la escuela. Pues yo en la escuela pues aprendí Sócrates, Platón, hasta Hegel, hasta todo. Bueno, ¿y qué vas a hacer una vez que salgas de haber aprendido todo eso? Pues hablar de Hegel en las clases. No. Tú vas a ser capaz de leer textos filosóficos de alta complejidad y vas a poder exponerlos de forma clara. Bueno, es algo así, ¿y para qué? Y todo, bueno, pues es que eso es algo muy, eso es para eso te entrenamos. Bueno, acá el perfil de egreso, ¿no? El egresado será capaz de aplicar los conocimientos y destrezas, no solo los conocimientos, sino también las habilidades que vas aprendiendo a lo largo de tu currículum o de este proceso formativo curricular. Para la solución de problemas más comunes en el ámbito médico no rural. Perdón, en un medio rural no hospitalario. Y ahora sí, definir los objetivos. Acuérdense, concebidos como una descripción de resultados. Al finalizar el curso, el estudiante, el egresado, el alumno, será capaz de analizar y comprender los principales conceptos de la metafísica. Bueno, aquí ya, ¿ustedes qué acción van a saber hacer? Analizar y comprender. Esas son acciones, son verbos. Analizo y comprendo. Es una acción. ¿Algún punto aquí sobre estos objetivos antes de pasar a este segundo nivel, digamos, en esta formulita sobre los objetivos curriculares? ¿Qué les ha parecido esto? Te digo, es interesante, ¿no? Pensar un poco en esto, lo vamos a llevar a cabo nosotros, vamos a hacer algunos ensayos, cómo elaborar objetivos curriculares, ¿no? Y bueno, todo lo demás. Pero, ¿hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda, comentario? No, ninguna, profe. Muy bien, bueno, entonces pasemos a lo que sigue. En el segundo momento, tenemos entonces que precisar cuáles son las necesidades hacia las que van a cubrirse estos objetivos, ¿no? ¿De dónde surgen estos objetivos? ¿Qué los justifica? Y bueno, pues aquí ustedes lo ven, ¿no? Hay dos niveles, hay cuatro fuentes a partir de las cuales podríamos seleccionar estas necesidades, cómo es que podríamos obtenerlas, y ustedes lo ven en la diapositiva que, a ver, espero que mi manita aparezca, ¿no? Está aquí sobre la manita, esta diapositiva que a mi pantalla está en el lado izquierdo de la pantalla, con color anaranjado, ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Van a ver que aparece en un primer momento los propósitos que tiene el sistema, es decir, ¿cuáles son los propósitos
de el sistema educativo, de las instituciones educativas, preparatoria, secundaria, primaria, universidad, posgrado, lo que quiera. ¿Cuáles son los propósitos para los que se crea la institución educativa? Vamos a formar técnicos, vamos a formar licenciados, vamos a formar medio superior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y para qué, no? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos orientarnos para saber cuáles son los propósitos del sistema, digo, en forma muy, hasta si quieren ustedes, política de México, porque así es, ¿no? Ustedes pueden ver la Constitución Política de México, ¿no? El artículo 3, en el que se determinan los propósitos de la educación en México, según el Estado, ¿no? Según lo que dice el gobierno, pues. La educación debe ser democrática, laica, ¿no? Pública y gratuita. Son los objetivos, así muy generales, ¿no? Ese es el modelo educativo de México. Democrático, ¿quién sabe qué sea eso? ¿No? Público, laico y gratuito. Eso es lo que nosotros tenemos que conservar, ¿no? Así, en términos muy generales, ¿no? Y a partir de esa visión muy constitucional, etcétera, pues también podríamos ver cuáles son el grupo de otras instituciones sociales, no necesariamente el sistema educativo, etcétera. ¿Cuáles son los propósitos, por ejemplo, del mercado laboral? ¿Qué es lo que necesita el mercado laboral ahorita? O el mercado social, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos de nuestra cultura, ¿no? ¿Qué tipo de instituciones reclaman qué clase de cosas? En ese caso, nosotros podemos identificar estos propósitos ya no solo en el artículo 3, que nos da el modelo educativo mexicano, sino particularmente en la Ley General de Educación, que es la ley específica de la Constitución, ¿no? Tenemos el artículo 3, que es la ley superior o la ley suprema, y de esa ley suprema o constitucional tenemos la Ley General, que es una ley un poco de menor jerarquía, pero bueno, igualmente universal y aplicable, etcétera, que justamente norma cómo se va a aplicar eso que dice la Constitución, que debe ser así, ¿no? Entonces ahí está la ley reglamentaria. Cuando nosotros vayamos a hacer planes y programas de estudio para preparatoria, o para secundaria, o para la universidad, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, el modelo educativo de la institución correspondiente. Por ejemplo, si yo voy a dar clases en un colegio de bachilleres, en el COBACH, el modelo educativo es distinto al del, por ejemplo, el CETIS, o al de las preparatorias incorporadas a la universidad, las estatales. O dar clases en un colegio privado, ¿no? O sea, el modelo de la escuela es diferente, lo sabemos. Yo tengo que saber cuál es ese modelo. A ver, el modelo del colegio de bachilleres. Es así asado, ¿no? Porque no es lo mismo, lo sabemos, ir al bachilleres que ir al CETIS. En el CETIS tienen otro modelo. O ir a un CONALEP. En el CONALEP tienen otro modelo. Pero también tengo que conocer las leyes reglamentarias, no solo el modelo así de la escuela o de la institución, sino también el modelo general. Hay una ley general, ustedes lo saben, o bueno, si no lo saben, ahora lo saben. Está la ley general de educación media superior, por ejemplo, en la que ya te dicen, a ver, tú quieres ir de profesor de filosofía, órale. Aquí está la ley, esto es lo que tú tienes que enseñar. ¡Pum!
Este es el plan de estudios, órale. Esto es lo que queremos nosotros. Eso es lo que la SEP te dice que tienes que hacer. No importa si es bachilleres, no importa si es ETIS, no importa. La SEP ya tiene su programa, ya tiene su ley, órale, ahí te va. En esa dialéctica, nosotros debemos de identificar los propósitos de los sistemas. Estamos en el nivel puramente institucional. ¿Qué quiere el Estado mexicano con sus leyes y con su constitución y con todo de la educación? ¿Qué quieren las instituciones de la política? Todo eso, ¿no? La SEP. ¿Y qué quieren las escuelas, ¿no? Las diversas instituciones ya educativas. Pero estamos en un nivel sistémico. Luego, ya hay que identificar esos propósitos, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que hacer un poco, ¿no? Esta síntesis, si ustedes quisieran ver, ¿no? Entre las normas y los valores, pues que van a prevalecer en cada institución, etcétera. De ahí van a salir. Por ejemplo, ¿no? Aquí ya se establecen y se seleccionan ciertas necesidades. Por ejemplo, una de las necesidades, como establecer un sistema de profesionalización docente, es algo fundamental, ¿no? Debe promover la formación, selección y actualización, evaluación del personal docente. Y aquí vemos este ejemplo. Esa es la necesidad que se requiere. Que haya profesores mejor formados, más profesionales, que sigan actualizándose, que haya una mejor selección, que se les evalúe. Y bueno, pero ¿por qué? Pues porque ve la sociedad cómo está todo, ni sabemos leer, ¿no? Estamos todos mal. Pues necesitamos esa clase de profesores, ¿no? ¿De dónde viene esa necesidad? Del Plan Nacional de Desarrollo. De una ley que el PGLOPOST hizo, porque todos los presidentes, cada presidente, cuando llega al gobierno, tiene que hacer un Plan Nacional de Desarrollo que dure 6 años, es el plan del sexenio. Cada presidente lo hace y lo pone en el Congreso, lo presenta y todo. Y ese Plan Nacional de Desarrollo se convierte en la ruta que va a tener el gobierno. Entonces, tenemos que saber cuál es el Plan Nacional de Desarrollo en el ámbito de la educación, qué es lo que quiere. Y eso es importante, miren, yo se los voy a poner un poco hacia el costo. Estaba yo a la casa de una beca, como siempre, ¿no? Pues ya es lo que nos queda también. Perdón, pero pues es que a veces es así de triste. Entonces, quería una beca del CONACYT y quería sacar para un proyecto y todo, ¿no? Se los comparto sin pena. Entonces, vi las convocatorias del CONACYT, las bajé y todo y así. Y realmente, fíjense, ustedes busquen, esto es público, esto ustedes lo pueden hacer, métanse CONACYT, becas de investigación, becas de posgrado, y les van a salir ahí los datos y todo. Entonces, ya leí el oficio del gobierno, del CONACYT, en el que dice, bueno, de acuerdo al artículo no sé qué de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, de no sé qué tal y tal, y con base en la ley no sé qué tal, y te ponen ahí un montón de leyes, ¿no? Entonces, cuando yo lo leí y vi los lineamientos que piden para postular tus trabajos, vi cambios y modificaciones en el modelo para poder aplicar para tu beca, como cuando yo hace algún tiempo apliqué, ¿no? Apliqué hace algún tiempo. No me acuerdo ni cuánto. Cuando yo apliqué, los modelos pues eran, vamos a decirlo si ustedes quieren así, perdón por mi chafés, neoliberales. ¿No? Estaba no estaba el PG, estaba otro. Y ahora que yo leí estos lineamientos, me di cuenta que, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo hay una línea que dice, bueno, comunidades indígenas, cosa que antes no había. Desarrollo sostenible, impacto para la exportación, que yo dije, estas cosas han cambiado. Entonces, obviamente las necesidades sociales o las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo cambiaron. ¿Qué necesita darme ese grupo de instituciones para que se logre esto?
para que se logre ese objetivo, que es un sistema profesional docente, docentes bien preparados. Pues modernizar la infraestructura. Que los salones de clases no estén cayendo, que los profesores tengan acceso a bibliotecas, tengan acceso a buenos servicios de internet, ahora lo vemos que es muy importante, etcétera, ¿no? Que los alumnos puedan hacer intercambios, en fin. Para eso se necesita. Entonces ahí ya se estableció una necesidad, ¿no? Ya se fijó la necesidad. Con este ejemplo, que digamos, ¿no? Un poco esta manera de pensar. Y bueno, una vez que hemos digamos, identificado los propósitos y hemos seleccionado algunas de estas necesidades, tenemos que jerarquizarlas. ¿Cuáles son más importantes que otras, ¿no? Establecer un criterio, ¿no? Perdón, ahí debería decir relativo, dice relativo. Un criterio que nos permita asignar un peso, un valor a cada una de estas necesidades. Y esta parte yo creo que es de las más difíciles, ¿eh? O sea, no solo lo pienso yo en términos educativos o de planeación educativa, también en la vida, ¿no? Creo que es de lo más complicado, ¿no? Pues sí, establecer un criterio de cuál es más importante cubrir una necesidad que otra. Y para eso, digamos, pues sí tenemos que considerar siempre la ley que se aplica, la ley vigente, ¿no? Y de cierta forma la filosofía y la forma, la cosmovisión, yo hasta casi diría de la institución educativa. A ver, si nuestra universidad se va a caracterizar porque todos sus egresados sean investigadores de altísimo nivel, le vamos a dar, aunque en Chiapas no haya ni un profesor de filosofía, no importa. Pues vamos a considerar que, bueno, necesitamos esos filósofos, ¿no? Filósofas. Y, bueno. Pero aquí también tenemos que considerar la ley, o sea, si de pronto el CONACYT me dice, es que yo no te puedo dar una beca para que tú te la pases pensando 100 años, cuando en realidad lo que necesitamos es que la gente, las comunidades avance. Pues sí, ¿no? O sea, y cómo tu pensamiento, estás ahí nomás, ¿no? Lo que queremos es que lo apliques, ¿no? Que fue una de las cosas que me frustró al ver estas convocatorias, ¿no? Cambiaron las cosas ahora. Bueno, ni modo, pero hay que tenerlo presente. En fin, las necesidades son diferentes. ¿Cómo se jerarquiza, no? Yo digo, no solo en términos más de planeación, ya se los digo, sino también en la vida, ¿no? Bien difícil, bien difícil. Yo creo que eso te vuelve un sabio, ¿no? Saber, darle el justo peso y el justo valor a cada una de tus necesidades que tienes. Afectivas, económicas, espirituales, ¿no? Todo de darle su peso así que tiene, ¿no? Un valor así. En fin, bueno, ya. Entonces, y por último, pues cuantificarlas, ¿no? A ver, ¿cuánto le vamos a dar de porcentaje a esta necesidad? 60% la necesidad de investigación frente a un 40%. Esa cuantificación nos va a permitir establecer un diagnóstico de los propósitos del sistema. Y de si esos propósitos se pueden cumplir o no. A lo mejor la sociedad nos pide algo que pues está muy difícil obtener, como ahora con la pandemia, ¿no? La sociedad reclama que haya virólogos, que haya especialistas en medicina, en vacunas y todo. Sí, pero las universidades con trabajo y pueden sacar a los médicos apenas, ¿no? Entonces las necesidades sociales a veces son más fuertes que los propios procesos institucionales de las escuelas.
Pero con eso nosotros vamos a poder establecer un diagnóstico de cómo nos estamos moviendo. Tal vez vamos muy lento porque la sociedad reclama cosas más rápidas, o tal vez la sociedad que espere, ¿no? Los procesos educativos van por otro lado. Y tratar de hacer una prospectiva. ¿Qué es lo que esperamos de nuestro currículum? ¿Dónde queremos incidir con esto que vamos a enseñar? Todo esto es evaluable, ya ustedes lo van a ver, ¿no? No solo se precisan las necesidades, ya lo habíamos visto, ¿no? Perdón, no solo se precisan los objetivos de estas grandes instituciones, ¿no? Sino pues también de ustedes mismos. Y entonces lo que tendremos que hacer en este caso, ¿no? Para definir estas necesidades del programa, etcétera, estos objetivos que se deben cumplir, sería justamente dar un perfil de ingreso, un perfil previo, ¿no? A través de los cuales podamos, de cierta manera, en primer lugar, medir o definir las posibilidades de transformación de la conducta. Es decir, si yo les digo, por ejemplo, el estudiante del curso de filosofía antigua debe tener gusto por la lectura, eso es algo que yo ya no voy a transformar. Su conducta ya está de cierta forma hecha, ¿no? Pero voy a poder medir en qué forma esa lectura a la que ya estaba él acostumbrado ahora evoluciona hacia una lectura, vamos a llamar nosotros así, lógica o filosófica, hermenéutica, analítica o como ustedes quieran. ¿Cómo lo puedo yo llevar de lo que él ya tiene, sus aptitudes, me ayudan a transformar su conducta? Pero no partiendo de la nada, no, de ustedes mismos. Entonces ya tendrían que tener esta aptitud, este gusto por la lectura. Y por otro lado también, dar este perfil de ingreso o digamos, estudiante insumo, nos permite crear estrategias educativas o estrategias pedagógicas que se acoplen más a cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, ¿no? En un curso de filosofía política, bueno, pues yo les voy a decir, es necesario que lean los periódicos diarios. Eso es para entrar a mi curso, se necesita, ese es como el perfil de ingreso, ¿no? Tú entras a mi curso de filosofía política y tienes que leer todos los periódicos, no todos, pero tienes que leer el periódico diario. Porque con eso, a partir de ahí, nosotros vamos a llegar a otro punto. Vamos a leer la filosofía política clásica, Aristóteles, Hobbes, y lo vamos a contrastar con la realidad acá. Y a lo mejor hay uno al que no le late la política, ¿no? Dice, ay, ¿cómo leer el periódico, no? Ver ahí al PG, ¿no? Leer ahí que el gobierno, qué aburrido, ¿no? No me gusta la política. Está bien, no lees el periódico, pero ¿qué te parece si te pido que una revista política? Hay muchas, ¿no? Hay unas que salen cada mes, hay una que sale cada semana. Videos. Tienes que estar enterado, eso sí, no te lo puedes perder. Pero entonces yo ya ahí ya puedo dar otras estrategias, ¿no? Y con eso, con esas aptitudes mínimas de ingreso, los llevamos hacia otro punto. Eso es lo que nos permite de cierta manera definir a este estudiante, ¿no? A este sujeto del aprendizaje. Y aquí había yo puesto, perdón que algunos ejemplos, está aquí todo encimado, ya no lo pude quitar, de cómo sería, ¿no? Estas habilidades o estas definiciones de
pues, tentativo perfil de ingreso, ¿no? El estudiante, por ejemplo, tiene interés por participar en la conciencia cívica, está en disposición de trabajar, bueno, le gustan las matemáticas, en las ciencias sociales, técnicas de investigación documental, está familiarizado, es capaz de escuchar, es capaz de interpretar mensajes, ¿no? Todo esto que aparece aquí son algunas de las cosas que se deben tomar en cuenta, ¿no? Algunas de las habilidades que nosotros podríamos utilizar para definir esta clase de sujeto, porque otra vez, si yo les voy a enseñar filosofía y a mi alumno no le gusta leer, no hay otra manera que aprenda, ¿no? O bueno, puede haber otra, pero tendría que tener esa disposición. Vamos a crear la estrategia. No le gusta leer, bueno, vamos a crear la estrategia para que le guste, para que se meta a este camino. Entonces, es deseable, no siempre sucede. Y bueno, por último ya tener, bueno, no por último, pero continuamos, ¿no? Entonces también tendríamos que elaborar este perfil de egreso, ¿no? En el que describimos las características principales y las habilidades que ha desarrollado un sujeto o una persona a través del proceso de la educación, ¿no? De la enseñanza-aprendizaje. Básicamente, el perfil de egreso está orientado hacia, digámoslo así, señalar hasta qué grado se ha transformado la conducta. Acuérdense, esa es la idea de educación de Taylor, ¿no? Hasta qué grado se ha transformado la conducta de tal manera, ¿no? Que era lo que esperaba la institución educativa. Ojo, modificar conductas como, por ejemplo, cuando ustedes salen de la carrera, se les pide que sepan inglés. Esa es una conducta, ya la vas a cambiar intencionalmente, porque antes yo no sabía, y ahora me tengo que meter al curso de inglés a fuerza, porque la universidad me dice, los profesionistas que salen de mi escuela tienen que ser bilingües. Así lo requiere la sociedad. Entonces yo entré y no sabía nada de inglés. Y a lo largo del proceso formativo de la carrera, a lo largo de los cursos, a lo largo de los talleres, a lo largo de todas las actividades didácticas, se modificó mi conducta. Sí, porque lo que es intencional. Nosotros queremos que ustedes se enfoquen hacia allá. Intencionalmente los dirigimos, ¿no? Queremos que aprendan inglés. Nos quejamos en las juntas, ¿no? ¿Cómo no quieren aprender otro idioma? ¿Por qué no? Tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. No quieren leer mucho, pues eso tiene que cambiar. Tenemos que modificar porque no les gusta exponer, les da vergüenza. Les da vergüenza pararse frente a un auditorio de 30 personas y hablar. ¿Cómo va a ser? Si vas a ser filósofa, vas a ser profesora, ¿cómo te da vergüenza pararte frente a alguien? De ahí tú modificas tu conducta, pues antes me daba pena, ¿no? Yo tengo miedo, ¿no? Me da vergüenza. Y aquí ya no, nada de vergüenza. A ver, órale. Exponga, por favor, a sus compañeros. Me van a criticar. Pues de eso va a vivir, de que le pongan apodos. Digo, a mí me han puesto 1000, ¿no? De que le digan como sea, de que, pues, órale. Eso es lo que se espera, ¿no? Bueno, entre otras cosas. Entonces, eso se tiene que describir. Tenemos que ser específicos, además, de cuál es el área de conocimiento que ustedes dominan. Como por ejemplo, ¿no? Que me llega uno y estaba yo en una fiesta y me traen aquí, siempre les pongo ese ejemplo, ¿no? No, es que este es filósofo, ¿no? Estoy yo ahí en la fiesta y me traen a uno que ya está al borde del suicidio, imagínense, ¿no? Y luego, como soy yo, más lo iba yo a alentar. Entonces, no, ya me empieza a decir ahí el cuate ese, no, tú eres filósofo, ayúdalo y no sé qué y tal.
pues ya ahí es como decir, pues es que mi carrera no se trata de eso, ¿no? No trata los padecimientos mentales, no trata cuestiones de ese estilo, ¿no? Te puedo recomendar un médico, psicólogo, hasta un sacerdote si tú quieres, o alguien espiritual, pero el filósofo, la filósofa, mi título de filósofo no me da conocimientos en esa área, ¿eh? Ay, entonces tú qué sabes, puros libros. Ajá, sí, exacto. Esa es mi área de conocimiento. Saber libros, saber fechas, saber teorías, saber métodos, saber ideas, saber argumentos. En eso soy especialista. Eso es de lo que yo me dedico. Pues tú lo tienes bien claro, esto es tu área de dominio, no vas ahí a andar haciendo la de, quién sabe qué, ¿no? Tú sabes a qué te dedicas. Soy especialista o aquí en esto, tengo cierta área, tengo cierto dominio. No, tampoco es que yo sea un genio, que yo me la sepa toda, ¿no? Pero en esta área, pues aquí yo puedo decir, porque mi título me avala, o sea, no es un chiste, ¿eh? No es que, ay, ese habla mucho y de dónde salió. Pues mira, aquí están mis papeles, mi título que dice que yo soy experto en esto. Y este título lo firmaron otros que también son expertos y ellos me pasaron. Como el médico, ¿no? Pues el médico a quién le va a decir, bueno, pues porque otros médicos así lo hacen médico a él, ¿no? No va a ir con el arquitecto a que se haga médico. Pues, firmó mi título de médico veterinario, un ingeniero. Nada que ver. Eso es bien importante del perfil de egreso. Tenemos que definir específicamente cuál es nuestra área de dominio. Porque si no, entonces, ojo, no es que nos limitemos a solo a esa área, pero sí tiene que ser clara. El egresado de la carrera de filosofía aprenderá a manejar métodos, ideas, libros, teorías, lo que sea. Esa es su área de experiencia. ¿Y qué vamos a hacer con esos conocimientos? Además, bueno, y con esto que él sabe, libros, él puede dar clases, él puede escribir artículos, él puede generar contenidos culturales, él puede hacer un montón de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué podemos hacer con lo que aprendimos? Ya me aprendí Hegel, ya me aprendí Kant, ya me aprendí Schopenhauer, todo lo que me enseñaron en la universidad, y con eso que aprendí, ¿qué puedo yo hacer? Bueno, pues saliendo de la universidad, cada una de ustedes va a poder vender sus cursos. Porque ustedes ya aprendieron filosofía y van a poder venderlos. Van a poder dar clases. Van a poder hacer sus presentaciones y todo, y cobrar lo que quieran. Hacer sus grupos, lo que sea. Meterse a una escuela, ingresar a otro posgrado. ¿Qué es lo que podemos hacer con todos estos conocimientos? Bueno, trabajar en los periódicos. Yo trabajé en uno, no solo aquí en Chiapas, he trabajado en otros lados, ¿no? Y si aprendes a leer y escribir, ¡pum!, ¿no? Rápido. Escribes ahí, lees los periódicos, pues es fácil que entres a esa cosa, pues estás ahí. Bueno, vas a poder ir a un museo y le vas a poder explicar a la gente de qué se trata el arte, ¿no? No sé, en fin, todo lo que... Y eso tenemos que ser muy específicos. Eso no es tanto, digamos, perdón, esta de las cosas que somos capaces de hacer, acuérdense que responden a las necesidades de la sociedad. Otra cosa importante también es que de cierta manera no solo es puramente intelectual o puramente técnico lo que debemos tener en este perfil de egreso, sino también algunas de las actitudes y de los valores que hemos desarrollado.
Por ejemplo, la disciplina, ¿no? La disciplina del estudio. Yo creo que ese es un valor importante. A lo mejor eso se desarrolló, ¿no? A lo mejor cuando ustedes entraron a la carrera, nunca habían leído en su vida más de 5 horas seguidas. Y a lo mejor ahora que salgan, ese hábito, que es muy importante, ya lo lograron desarrollar. A lo mejor ustedes entraron a la carrera con cierta actitud, así como, no sé, teniendo pues, expectativas acerca de la vida, etcétera, y de pronto salen, pues no sé, queriendo crear algo, ¿no? Etcétera, ¿no? Desarrollan el compañerismo, trabajo social, en fin, lo que no necesariamente se enseña en la escuela. Por ejemplo, yo, estas cosas que aprendía de los zapatistas y todo eso, pues eso, mi conciencia según yo social, y eso yo no lo aprendí en las clases me enseñaban Hegel, Schopenhauer, Kant, pero como que tenía esa cierta actitud de, pues me gusta la cosa así de los indígenas. Eso lo aprendí yo en la escuela, ¿no? Hubiera ido yo en el ITAM o en el TEC de Monterrey, otras escuelas fresas, seguramente no hubiera desarrollado una actitud así de, ay, viva el comandante Marcos y vamos a las marchas, y sí, aquí todo el mundo, pues, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor la escuela en la que yo estuve, los profesores eran muy autoritarios, entonces yo siempre me quedé callado. Entonces la actitud que yo tuve siempre fue de reserva. Y puede que sea bien, ¿no? Porque ya luego doy mi punto inteligente, lo pienso. O la universidad en la que yo estudié, los estudiantes éramos muy aventados y criticábamos y todo. Y eso se premiaba en la escuela, ¿no? Sí, a ver, échale, ¿no? Sí, a ver, pero ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Y qué te criticas? ¿Y por qué no quieres? Y tal, ¿no? ¿Dónde está mal? Y entonces esa actitud así pues, también es valorada, ¿no? O por ejemplo la actitud proactiva, que de veras es, miren, esto ya se los paso incluso hasta como una cosa profesional. Yo sé que no soy el mejor dando esta clase de consejos, pero una de las cosas que más nos molestan, ¿no? A veces, sobre todo en trabajos que no son de gobierno, ni que son de profesor, que son trabajos de otro tipo, ¿no? Ni siquiera intelectuales, ni nada, ¿eh? Es que la gente se afloja, que tú termines haciendo el trabajo de otro. Porque el otro no hace nada, tú trabajas doble, ¿no? Así como yo lo veo donde trabaja mi madre, pues pobre, porque pues, ella es la que más trabaja, dice, y sus compañeros son unos holgazanes. Oye, y entonces mi madre le dice, oye, ¿ya fuiste por las muestras de sangre que se piden allá, no sé qué? Ah, no, es que no han venido a pedírmelo. Es que como todavía no viene el jefe, pues ¿para qué voy, no? Flojonazos, ¿no? Entonces ahí la actitud de, pues, así como dice hasta el meme, ¿no? Nunca digas que estás aburrido frente a tu mamá, pues te va a dar una escoba y te va a poner a barrer, o te va a poner ahí a trapear, ¿no? O a lavar la ropa. Siempre hay algo que hacer, ¿no? Entonces, esas son actitudes que también se van desarrollando en el propio formación, no necesariamente académica, ¿eh? Estamos hablando de valores y de actitudes. Son cosas más, sí conductuales, pero menos cognitivas, ¿no? O sea, no tienen ese carácter así académico, como si, por ejemplo, al final, ¿no? ¿Qué tipo de habilidades académicas ustedes habrán desarrollado? Investigar, exponer, criticar, desarrollar ideas, formar proyectos, etcétera, ¿no? Son habilidades que se aprenden en la academia. Pero los valores, ¿no? Ser cooperativo, trabajar en equipo, una actitud proactiva, ¿no? De verdad, porque hay trabajos, miren, yo tenía hasta un compañero, nada más de verle la cara ya me daba flojera. Era más flojo el tipo. Bueno, cada quien. Ya me voy allá. No tiene nada que ver con mis emociones, ¿no? Pero es importante esto tenerlo presente, ¿no? Fíjense qué complejo es entonces este perfil de egreso.
tan complejo como el de ingreso, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Vamos a 1.1. ¿Cómo formular los objetivos o los propósitos curriculares? Después avanzaremos a la elaboración del plan de estudios, después a al diseño de la evaluación y por último a este. Por ahora era solo una especie de introducción, ¿no? Vamos a tratar de definir ahora sí de forma adecuada estos objetivos curriculares. Bueno, ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en este cubito que aparece a su lado izquierdo, bueno, este dibujo, las definiciones de objetivos curriculares, y ustedes pueden ver una especie como de secuencia, ¿no? Que he tratado de señalar con estos verbos, empezando desde el nivel más básico, que sería la observación, aprendemos a mirar, digamos, ¿no? En un primer momento, un poco para ver de qué se trata el objetivo curricular. Primero, aprender a ver. Después de mirar, tenemos que aprender a comprender lo que vemos, encontrar el sentido de lo que estamos viendo. Después de que encontramos su sentido, tenemos que descomponer ese sentido en sus partes más simples, analizarlo. Luego, habría que interpretar eso que analizamos, ¿no? Cada una de esas partes, valorarlas, porque de lo que se trata es al final de transformar. Y si empezamos con procesos que van de la simple observación hasta la práctica. Claro, todas ellas son acciones, ¿no? Mirar, comprender, analizar, son verbos. Pero bueno, mirar pues es la acción perceptual, ¿no? Una percepción. Comprender, bueno, pues algo más intelectual, igual que analizar, ¿no? Interpretar, valorar y transformar. Entonces, en este proceso ascendente es que tenemos que entender nosotros los objetivos de nuestro currículum. No podemos poner como un objetivo primario que nuestros estudiantes logren transformar el mundo social. No, tenemos que empezar por lo más básico. Para definir nuestros objetivos, siempre tenemos que empezar por lo más básico. Sí, queremos que nuestros estudiantes sean grandes egresados, tengan grandes habilidades, que logren hacer un montón de cosas. Pero para llegar allá, tenemos que medir ciertos logros pequeños, ¿no? Poco a poco, ¿no? Dar pequeños pasos en ese camino, en el camino que me lleva del mirar hasta el transformar. Entonces, estos objetivos son logros o fines que se van alcanzando de acuerdo al modelo del estudiante que entra, que va entrando, digamos, del estudiante insumo y el estudiante de egreso. Es lo que median estos objetivos. Son los logros. ¿Qué logros van a ir logrando? Que los van a llevar de la situación de ingreso a la situación de egreso. Entonces es un proceso. Y ese proceso no puede ser, yo no puedo llegar como profesor, ¿cómo no saben alemán? No puede ser, estamos leyendo a Kant. Por favor, a ver, primero aprender a mirar, luego ya comprender, ya luego lo demás. ¿Cómo criticas a tus estudiantes porque no te producen una teoría filosófica? Si ni tú mismo la puedes hacer, oye. Poco a poco, ¿no? Claro, el objetivo es que todos los que tenemos nuestros títulos de filósofos, licenciados, maestros, doctores, pues demos un fruto de pensamiento, ¿no? Demos una obra, que demos un servicio social, docencia, etcétera, ¿no? Bueno, lo que sea, la investigación. Déjenme cambio mis audífonos, permítanme un momento, ya se me acabó la fila de esto.
Maestro, su micrófono está apagado. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Ahora sí. Gracias. Es que les digo que cambié porque ya no, ya se acababa la pila de aquel otro. Entonces, bueno, estos objetivos curriculares, en el fondo, pues, deben describir estos logros que vamos a ir teniendo, ¿no? Y cuáles son los que, digamos, las metas, perdón, cuál es el plan que nosotros tenemos que seguir para cumplir esos logros o llegar a esos objetivos. Entonces, de esta forma, los objetivos curriculares deberían ser formulados como una clase de objetivos cognitivos, ¿no? Perdón, de aprendizaje, pero en el sentido de que hay una modificación de nuestras conductas. Acuérdense, esa idea de Tyler sigue siendo, pues no sé qué tan válida, pero sigue siendo influyente, ¿eh? Esta idea. A mí me llama mucho la atención, porque sobre todo no se meten estas cuestiones cognitivistas, ¿no? De, ay, es que es muy inteligente, ay, es que sabe mucho. No. La educación se mide por la conducta, digámoslo así, que se puede medir y que puede ser evaluable. ¿Cómo mides tú qué tan inteligente es alguien? Eso es además hasta discriminatorio, yo diría, bueno, en fin. Pues sí, ¿no? Bueno, o ¿cómo mides que sabe mucho, ¿no? Todo esto lo vimos antes, pero... Entonces, este modelo, recordar, ¿no? Como objetivos de aprendizaje, tienen que estar orientados a esta idea de modificaciones de la conducta, que además deben ser observables, ¿eh? Cuando ustedes aprenden inglés, modifican su conducta porque ya pueden hablar y pueden escribir y pueden leer en inglés. Pueden interactuar con una persona de ese idioma, ¿no? O cualquier otro, el alemán, el francés, el tzotzil, el chol, el mam, cualquier idioma, ¿no? Bueno, entonces, en este sentido, cuando nosotros formulamos los objetivos, debemos evitar a toda costa, las descripciones generales, las descripciones abstractas. Acuérdense, tiene que ser lo más concreto, lo más detallado posible. Debemos evitar expresiones como esta que yo les pongo aquí, ¿no? El egresado de la Facultad de Filosofía o del curso de Filosofía Mexicana o de Metodología de la Docencia se va a superar como ser humano y va a ser un mejor profesionista porque va a potenciar sus conocimientos y va a saber cuáles son sus limitaciones. Así de abstracto, pues, digo, tú quítale licenciado en filosofía, ponle abogado, ponle ingeniero, ponle arquitecto, es lo mismo. Digo, no hay nada específico, ¿no? Además, pues, cualquiera quisiera eso, ¿no? Digo, yo me meto a... Si me promete eso cualquier escuela, yo me meto, porque pues tan abstracto que cualquiera lo desea, ¿no? ¿Quién no quiere crecer humanamente? Pues yo quiero, ¿no? Digo, ya dejarle el rencor, ¿no? Ya ser tan envidioso, todas esas cosas que son lo peor de uno mismo, pues quieres crecer, ¿no? Decir, pues ya no quiero tener estos vicios, este pecado, como le llamen ustedes, este desorden en mi vida. Pues todo el mundo lo quiere. O quiero ser un mejor profesionista, ¿no? Es decir, ya ser más puntual, ser más serio, tener una mejor imagen profesional, no quedar mal a todo rato, ¿no? Pues ser profesor, pues a mí también me gustaría, ¿no? Decirles a mis alumnas, ay, denme chance, la otra semana les voy a subir, No, pues yo también quisiera ser un profesional, así ya saben que tal día es la fecha, tal día, pues así es, ¿no? Todo el mundo lo quisiera. Sí, pero tengo yo que ser específico, pues entonces, ¿para qué te metes tú a mi carrera? ¿O para qué te metes tú a mi curso o a mi taller? Específicamente, ¿no? Entonces debemos evitar a toda costa ser así de abstractos. Cuando delimitemos estos objetivos curriculares, ¿no? Como yo pongo aquí este caso, perdón, mi imaginación es un poco torpe.
mejor, ¿no? Mejor poner un poco cosas más valuables. Por ejemplo, el egresado es capaz de resolver problemas comunes o los más comunes en el ámbito médico, dentro de un hospital. A lo mejor él, no sé, psicólogo, ¿no? Y entonces es psicólogo social y él hace cultura organizacional y ahí en el hospital sabe resolver los problemas entre pacientes, entre doctores, entre funcionarios del hospital, entre todo el mundo. Entonces, él es capaz de resolver eso. O un médico, ¿no? O quien sea, el egresado. Estos términos que vamos a emplear para definir deben ser evaluables. Eso es lo que siempre tenemos que checar. ¿Cómo puedo yo medir, por ejemplo, que me he superado humanamente? Digo, a lo mejor se lo voy a preguntar a Dios, ¿no? Con todo respeto, pero pues, ¿tú cómo mides si ya superaste tu envidia? Bueno, a lo mejor sí se sabe, ¿no? Ya vives más tranquilo, por fin puedes amar a alguien, ¿no? Ya dejas de ser un enojón, ya he mejorado, ¿no? Antes todo me enojaba, ahora ya he mejorado. Sí, pero eso no es evaluable para todos, ¿no? Digo, cada quien sabe cómo es, ¿no? Y no podemos medir, yo por ejemplo tenía un amigo que le fastidiaba que le agarrara yo la cara, pero le fastidiaba, ¿no? No sé si es porque creía que yo era gay o realmente no sé, nunca le pregunté, ¿no? Pues le enojaba que le... Y a mí eso me parecía una cosa, pues, ¿cómo mides eso? A ver, cambia tu actitud, a ver, amigo, pues, estoy dando una caricia, oye, pues tienes tu piel bien suavecita. No, no me agarres, ya casi me quería pegar. Bueno, pues a mí llega alguien, me agarra, pues yo hasta siento bien, ¿no? Pues, ay, qué chido, te voy a pagar, porque me sigues agarrando, ¿no? ¿Cómo medimos ahí? Bueno, en cambio aquí, ¿resuelves los problemas o no los resuelves? No, pues sí lo resuelves. Entonces, se puede medir, ¿es efectivo o no es efectivo? Debemos ser cuidadosos, pues, con estos términos, ¿no? Para describir el perfil de ingreso. Generalmente tendríamos que emplear términos operativos, o sea, basados en cosas prácticas, ¿no? Logrará hacer ciertas cosas, se desarrollará de esta manera, ¿no? Y que puedan empíricamente comprobarse, porque si no, está difícil, ¿no? Evaluar así, pues queremos que seamos los mejores filósofos de Chiapas, ¿no? Y de la humanidad. Es deseable, todo el mundo lo quiere, pero ¿cómo lo mides? En cambio, si yo les digo, quiero que mi estudiante sea capaz de integrarse al mercado laboral a través de la resolución de problemas, creando modelos curriculares, creando cursos, ahí ya, pues ya, órale, ¿no? En fin, sigamos pues, entonces, ¿cómo se elabora ahora? Volvamos ahora al 1.3, regreso yo a mis primeras, ahora, después de la formulación de los objetivos, vamos a la segunda parte, vamos al 1.2, que es la elaboración del plan de estudios. Fíjense el proceso de los objetivos curriculares. Precisar necesidades, definir al sujeto de aprendizaje, el de inicio y el de egreso, definir estos currículums como objetivos, estos objetivos curriculares, definirlos como objetivos de aprendizaje empíricamente evaluables. Y una vez hecho esto, pasamos a la elaboración de un plan de estudios. Que justamente un plan de estudios lo que es de cierta manera una especie de información, una especie de síntesis, ¿no? De los procesos educativos que van a llevar los estudiantes a lo largo de todo su currículo, determinando materias, proyectos, es decir, cada uno de los procesos se van de forma concreta determinando, ¿no? Y por otro lado, este plan de estudios, que es un informe, nos permite ordenar, de cierta manera, los procesos de aprendizaje. Es decir, para cumplir estos objetivos que nos hemos trazado,
el plan de estudios nos permite para efectivamente hacer esta secuencia. Que yo aquí les he puesto de una forma muy simple, ¿no? Aprender a mirar, luego comprender, analizar, interpretar, transformar. Entonces, en primer semestre, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, aprender a mirar, ¿no? Entonces, si nuestro perfil de egreso dice que el profesionista en filosofía va a ser un docente de nivel medio o de nivel superior capaz de... Entonces, en primero, ¿con qué debemos empezar? Para que lleguemos allá. No vamos a llegar aquí luego aventándoles alemán, griego, idiomas, ¿no? Vamos a meterles seminario de investigación con ACIT. Pues van llegando, ¿no? No, es que nosotros queremos ya que lleguen a ese proyecto. Sí, pero espérate, ¿no? Pues para eso nos sirve el plan de estudios. En un primer momento, para que ustedes, como estudiantes, yo como profesor, la institución educativa, las perspectivas administrativas, y obviamente los padres de familia, la sociedad, ¿no? Está enterada de cuál va a ser su proceso formativo, qué materias van a llevar, qué cursos van a llevar, qué plan de estudios tienen, cómo está ordenada, digamos, ese proceso, tronco común al principio, después se juntan con todas las carreras, después se hacen especializaciones, ¿por qué las especializaciones? Todo eso, es el orden que deben de seguir, ¿no? Entonces, les van a informar justamente ese proceso, pero también el orden que ha establecido, ¿no? Y en ese sentido también juega un papel jerárquico elaboración del plan de estudios, no solo los yo diría, no solo las necesidades y los objetivos, ¿no? Son ponderables, es decir, no solo ellos tienen que tener una jerarquía, sino también los propios planes de estudio. Tenemos que hacer una especie de criterio, pues, para saber cuál va primero y cuál va después, ¿no? Primero filosofía política, después ética, después lógica, ¿cuál primero, no? En fin, entonces, bueno, eso es un poco, ¿no? De cierta manera, qué es un plan de estudios y algunas de sus generalidades, ¿no? Que me gustaría compartir con ustedes. Es que, bueno, un plan de estudios, como ya lo he dicho, es una descripción gráfica de lo que se puede hacer o de lo que se hace, ¿no? Para aprender. Justamente, este plan de estudios se debe complementar con las cartas descriptivas. Nuestro plan de estudios de la carrera de filosofía tiene sus cartas descriptivas en estos programas. Todas las materias de nuestro plan de estudios vigente hasta ahora, todas tienen un plan. Todas. Estas, ya les he dicho, tal vez puede que sea más bien un programa que una carta descriptiva, ¿no? Pero en la carta descriptiva debe de venir los objetivos, las evaluaciones, las necesidades, todo, es decir, es el proceso curricular completo. Bueno, el complemento también, justamente, de la generalidad del plan de estudios, ¿no? Porque el plan de estudios, ojo, es solo un informe general. Lo que nos va a dar de forma detallada van a ser las cartas descriptivas, los contenidos de cada materia, la forma en la que te van a evaluar, las actividades que vas a desarrollar en cada materia. Ahí está, digamos, esa carta que me va a describir el proceso de aprendizaje. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer para más o menos pensar una generalidad de un plan de estudios? Seleccionar ciertos contenidos. Eso es muy importante. Nuestro plan de estudios se debe de nutrir de los contenidos de las disciplinas o de varios contenidos, ¿no? Que de cierta manera, pues, debemos tener, ¿no? Un conjunto de saberes disponibles en términos sociales.
cuáles son los conocimientos, las actitudes, las habilidades socialmente disponibles. Justamente nos van a permitir los objetivos curriculares, perdón ahí por la mala escritura, ya van varias, perdón, tantos errores. Objetivos curriculares nos van a permitir seleccionar qué clase de contenidos yo quiero. Si yo quiero que mis estudiantes logren desarrollar, por ejemplo, el pensamiento marxista, pues me gusta, esa es una cosa que queremos, bueno, pues entonces, ¿qué tipo de saberes son los que vamos a emplear para que el pensamiento marxista sea que se enseñe, ¿no? Que se prospere, lo que sea? De ahí vienen estos objetivos curriculares. Luego también, por otra parte, este plan de estudios nos va a permitir al mismo tiempo aterrizar la generalidad de los objetivos curriculares. Vamos a poder hacer objetivos cada vez más particulares de acuerdo a cada uno de los planes, perdón, a cada uno de los cursos del plan de estudios. Aquí estos objetivos por materia, por asignatura, por curso, por módulo, etcétera, lo que van a hacer es justamente especificar esas grandes necesidades en necesidades concretas. Tendrán que ser enunciados con los cuales la conducta de los estudiantes, ustedes, ¿no? Establece una relación directa con la generalidad del plan de estudios. Y por último, digamos, ¿no? Están constituidos estos planes de estudio de la unidad más básica, que son los cursos. A través de estos cursos, a través de las materias, a través de las asignaturas, de los módulos, ustedes van a ir logrando los objetivos agrupados en el perfil de egreso. Curso a curso, van a ir llegando a obtener esos logros para que lleguen a ese perfil de egreso. Me voy a centrar ahora en algunos de los requisitos para el curso, ¿no? Ah, perdón, esta no sé por qué está aquí, debí de haberla borrado, perdonen, esta es una plantilla que no tenía nada que ver con nosotros, perdonen, plantilla que se me metió ahí. ¿Cómo hacemos esta selección de contenidos? Esa es justamente ya esa pregunta, y bueno, pues damos un conjunto de objetivos definidos, pero no todos, ¿no? Y dados estos objetivos, algunos contenidos van a ser pertinentes y otros tal vez no. Filosofía de la mecánica cuántica, a lo mejor es muy importante en términos del conocimiento, pero los objetivos que nos hemos trazado ahora en el plan de estudios tal vez no sean esos. Que nuestros estudiantes logren llegar a ser filósofos de la física cuántica, porque eso requiere una preparación de 3 o 4 doctorados, ya ni sé cuántos. Pues tienes que saber física, ¿no? De entrada. Ya luego especializarte en mecánica cuántica. Y ya luego hacer filosofía de eso, ¿no? Sí, y es muy importante, sí, pero a lo mejor ahora no es tan pertinente que nuestros estudiantes adquieran esas habilidades, ¿no? Porque tenemos que ver cuáles son los viables, o sea, pues tampoco tenemos todos los recursos como para educar a esa clase de estudiantes, ni los profesores tampoco tienen los recursos para educarlos. Entonces, o no es disponible, ¿no? No es viable llevar a cabo esa gran empresa. Pues queremos hacer un colisionador de hadrones aquí en la Facultad de Humanidades, pues estamos perdidos, ¿no? Entonces, como yo quiero hacer mi colisionador de hadrones, pues ya les doy una materia de mecánica cuántica, pues sí, pero ni se puede hacer ni una parte podemos hacer de ese colisionador, ¿no? Ni la puerta. Entonces, algunos de estos contenidos, sin embargo, tenemos que ser lo suficientemente flexibles como para darnos cuenta que responden a muchos enfoques. No necesariamente todos los contenidos están relacionados entre sí, sino que a veces presentan paradigmas distintos. Cada enfoque, ¿no?
cada contenido puede tener un enfoque diferente respecto a las necesidades. Entonces, en eso también tenemos que ser muy sensibles a la hora de seleccionar qué contenidos sí valen y qué contenidos no valen. Es decir, qué es lo que voy a enseñar y qué es lo que no voy a enseñar. Con base en el objetivo que me he propuesto, ¿no? Estos contenidos, de todas maneras, son insuficientes para guiar, de cierta manera, la forma específica de este proceso de la educación, de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? O sea, de cierta manera, los objetivos curriculares y los objetivos particulares del plan de estudios solo describen de una forma general el comportamiento deseado. Es en la docencia donde se particulariza gradualmente ese objetivo. Tenemos ya nuestro plan, tenemos ya nuestros objetivos, pero ahora es la docencia en la que se van a particular, porque ellos por sí mismos no me dan un proceso de aprendizaje, no son todavía una guía. Si eso fuera, entonces yo les doy aquí su plan, su programa, les doy los materiales y órale, y ustedes ya son filósofas y ya no tienen que ir a la escuela y ya nada, ya aprenden por su cuenta. Aquí está su plan de estudios, aquí están los contenidos y órale. Estos son los objetivos que tiene la universidad con ustedes, cúmplanlos. Se necesita particularizarlos a través de la docencia. Por eso no es un proceso nada más, la planificación educativa no es un proceso puramente burocrático, ¿no? ¿Qué tal que ustedes no tienen los intereses que tiene la institución? ¿Qué tal que ustedes no quieren dedicarse a la filosofía profesionalmente? O sí, pero no de la forma en la que nosotros decimos. Pues ahí tenemos nosotros que particularizar cuáles son los objetivos, no vamos a aplicarlo así nomás. Ver cuál es el entorno, ¿no? Digo, porque son leyes generales, aunque la universidad sea chiapaneca, pues todavía en Chiapas somos muy diferentes unos de otros, ¿no? Somos seres particulares. ¿Cómo se particularizan estos objetivos? Bueno, señalando de forma muy, muy precisa la metodología. La metodología que yo estoy empleando. Con eso eso es la cuestión docente, ¿no? Eso tiene que ver con la metodología de la didáctica. Y puedo señalar dos objetivos, o teóricos o prácticos. No hay más. O son estrictamente teóricos o son prácticos. O puede ser una mezcla, pero no importa, son o teóricos o prácticos, ¿no? Entonces, si lo que requerimos es precisar nuestro objetivo, nuestro propósito, tenemos que indicar en las clases cuál es la conducta adecuada que nosotros queremos de ustedes. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero alcanzar el objetivo de que ustedes sean capaces de evaluar la consistencia metodológica de un trabajo de investigación. Para que ustedes puedan hacer eso, tienen que desarrollar la capacidad de evaluar teorías o metodologías. ¿Y qué es lo que van a hacer? Justamente el objeto de estudio, ¿no? La consistencia. Esa acción de evaluar es una acción que se describe en los objetivos generales, en los objetivos comunes, los objetivos curriculares, el perfil de egreso. ¿Cómo se va a particularizar? Porque yo les voy a decir, miren, vamos a analizar los métodos de investigación en mi materia de metodología de la investigación filosófica. Entonces, esa habilidad genérica, que es la habilidad de evaluar, ustedes van a tener que desarrollar, evaluar teorías, así de abstracto. Ahora yo la particularizo diciendo, no teorías, sino métodos de investigación. Y ahí ya lo particularizo.
es ahí donde se da el curso, es ahí donde se da clase y obviamente pues la docencia en el curso, ¿no? Entonces, siempre tenemos que evitar que estos objetivos, a pesar de todo, sean sumamente generales, ¿no? O sea, si no, estas cartas descriptivas, que son una simple hoja, se convertirían en una especie, pues sí, casi como de una especulación, ¿no? Sobre propósitos y contenidos y por qué y tal. No, solo tienes que decir esto es lo que van a aprender y ya. O por otro lado, no hacerlos tampoco específicos del todo, excesivamente específicos, ¿no? Porque perderíamos una visión más amplia del conjunto. O sea, no nada más vas a ser licenciado en lógica, no nada más vas a ser licenciado en filosofía de México o en filosofía kantiana, ¿no? Vas a ser licenciada en filosofía. Se pierde la visión de conjunto de los objetivos. Entonces, hay que mediar, ¿no? Esto, que es como todo una cuestión más bien práctica, ¿no? Y bueno, aquí he llegado yo ya ahora hacia la tercera parte, hacia el tercer objetivo, que es los cursos del plan de estudios, que como lo he dicho, son las unidades básicas del plan de estudios. Pero bueno, antes de seguir y de continuar, veo que ya es la hora. Entonces, pues, bueno, a ver, les dejo de compartir ahora acá mi pantalla. No sé si quisieran comentarme algo antes de pasar a las cuestiones sobre los cursos, es decir, las cuestiones de los objetivos y las cuestiones del plan de estudios para la elaboración de un currículum. No sé si hay algo por ahí. Si no, todo esto que estoy diciendo aparece en la lectura, ¿eh? Así que yo las invito a que ustedes la hagan y la comenten, la comentemos la siguiente semana, ¿no? Que nos veamos de nuevo. Voy a subirles un videíto, ya por ahí tengo ya mi material para subirles un video sobre las cartas descriptivas. Entonces, no hay tarea ahora, pero no sé, ¿quieren comentarme algo? ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Bueno, ahí están ya los materiales, etcétera. Pues maestro, a mí sí me quedó muy claro y quería felicitarlo por sus diapositivas, están muy bonitas. Se ve que le echó ganas. No, muchas gracias. Es que sabes que también tuve tiempo, Valeria. Muchas gracias. Sí, y con respecto a la carta descriptiva, entonces la haremos después, ¿no? Más. Esa carta descriptiva no tiene ninguna racionalidad, esa evaluación. No tiene ninguna racionalidad. La voy a borrar, ¿eh? La voy a borrar, esa tarea. ¿Pero va a poner otra tarea en vez de eso? ¿O? Sí, tal vez, sí, tal vez. Ya, bueno, muchas gracias, maestro. No, muchas gracias a ustedes también.